Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, siendo las 3 en punto aquí en la República Argentina. Les damos a todos la cordial bienvenida en nombre de CAEME, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que representa aquí en la República Argentina a 42 empresas biofarmacéuticas de innovación, empresas dedicadas a descubrir y desarrollar medicamentos seguros, eficaces y de calidad que mejoran la vida de todos los pacientes del mundo, que en definitiva somos todos nosotros. Tengo un adagio que digo que todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo, así que mejora nuestra vida. El motivo de esta reunión tiene que ver con un informe realizado por la Fundación Weber, denominado El valor del medicamento desde una perspectiva social en Argentina y países de su entorno. Este trabajo, realizado con el apoyo de CAEME, relevó la información disponible sobre la contribución de la innovación en medicamentos para el aumento de la expectativa de vida, la reducción de la mortalidad y el control de enfermedades complejas, incluyendo la eliminación de algunas de ellas. El informe muestra cómo contribuye la innovación farmacéutica a la conformación de sociedades más saludables y también, obviamente, más productivas. El trabajo también revela el aporte de los laboratorios de innovación al conjunto de la economía en la República Argentina. Respecto a la dinámica de este evento, que va a durar aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media, tendremos 4 exposiciones. La primera va a estar a cargo de Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, quien tuvo a cargo la realización de este estudio. En segundo lugar, será Alejandro Poli, director de salud de CAEME. Seguido de Alejandro, será el turno de Natalia Gandolfi, gerente de acceso de CAEME, y a continuación será Natalia Jorgensen, economista especializada en temas de salud y coautora del capítulo 4 del informe, y las conclusiones finales estarán a cargo de Alejandro Poli. Luego de las exposiciones habrá un espacio para preguntas a cargo de ustedes, seguramente, y respuestas aquí con el panel. Se van a hacer las preguntas para hacer de manera ordenada a través de vía Zoom, del chat de Zoom, dirigidas a Rosario Medina. Rosario me pasará las preguntas a mí y las respuestas estarán a cargo de este panel de expositores. Van a estar silenciados, van a estar sin imagen, no por una cuestión, digamos, de censura, sino para tener un cierto orden. Les agradecemos, por supuesto, la presencia de todos ustedes, el tiempo que nos dedican. Y vamos a presentar a Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber. Álvaro es director del Grupo de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber. Es profesor asociado de Economía de la Salud de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y de Farmacoeconomía del Instituto de Empresa. Álvaro Hidalgo cuenta con una vasta experiencia en el mundo de la docencia, también de la investigación y la consultoría, por lo cual combina claramente un perfil docente e investigador. Álvaro, todo tuyo. Muchísimas gracias, Guillermo, por la amable presentación. Muchísimas gracias a CAEME por invitarme a este acto para presentar el informe, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en el mismo. Me van a permitir que comparta la pantalla. Bien, pues como les han comentado, la Fundación Weber realizamos, gracias al apoyo de CAEME y al apoyo también de expertos de economía de la salud y académicos de Argentina, entre los que está Natalia Jorgensen aquí hoy entre nosotros, la elaboración de este trabajo sobre el valor del medicamento desde una perspectiva social en Argentina y los países de su entorno. Para ponerlos en contexto, Weber es una consultora que se dedica a temas de economía de la salud, que en el año 2017 creó la Fundación Weber y que tenemos una sólida trayectoria respecto tanto a temas de farmacoeconomía, política farmacéutica y resultados en salud. En este sentido,
El informe que aquí se presenta tiene un antecedente en España, que es el valor del medicamento desde una perspectiva social, que hicimos para Farmaindustria, que digamos que es el homólogo de KM en España, y que este informe, que ya se realizó, como ven, en el año 2018, ahora mismo estamos haciendo una actualización que acabamos de terminar y a lo largo de este año pues tendremos la nueva versión. También trabajamos mucho en algo que nos preocupa de forma muy intensa, que es el retorno social de la inversión en salud, porque desde nuestro punto de vista la atención sanitaria tiene que ser percibida no como un gasto, sino como una inversión que tiene un retorno social en términos de rentabilidad social. Y por eso hemos hecho y estamos elaborando distintos trabajos en torno a la metodología ROI, y este también fue premiado en España. La Fundación Weber también trabaja en lo que sería, por ejemplo, terapias avanzadas, como el think tank que acabamos de terminar sobre terapias avanzadas en CAR-T. Estamos también muy especializados en el tema de enfermedades raras, como les decía, métodos alternativos de evaluación económica, como puede ser el análisis de multicriterio o el método ROI, que también somos referentes en España. Todo lo que tiene que ver con legislación y con innovación, como este informe sobre evaluación y financiación y regulación de los medicamentos innovadores. Y no solamente nos preocupa la innovación, sino también nos preocupa la sostenibilidad. Y esto es algo muy importante en un país como Argentina. Por eso también trabajamos mucho en torno al papel que juegan los medicamentos reguladores del mercado, que son los medicamentos genéricos y los medicamentos biosimilares, que creemos que son también muy importantes a la hora de garantizar la sostenibilidad del sistema. Bueno, esta pequeña presentación un poco de lo que es la Fundación Weber, y centrándonos un poco en el informe que hoy se va a presentar, el objetivo que tenía este trabajo era dar una visión general sobre el valor económico, clínico y social que ha aportado el medicamento en Argentina y en los países de su entorno. No es una investigación ad hoc, sino que lo que hace es recoger toda la investigación que se ha publicado, y cuando digo publicado significa que son investigaciones que claramente tienen un aval científico detrás de ellos, es decir, que son investigaciones de contrastada solvencia, para poder aportar evidencia en cada uno de los capítulos del informe. Por eso hicimos una revisión narrativa de la literatura, terminamos la misma en el año 2019, en donde recogimos no solamente artículos científicos, sino también fuentes de literatura gris y bases de datos oficiales. Como les decía, también contamos la suerte de trabajar con colegas argentinos de primera línea, y que sin ellos, la verdad, no hubiese sido posible ajustar también el informe a la realidad argentina, porque desde España nuestro sistema sanitario no es exactamente igual que el argentino y necesitamos un apoyo local que nos brindaron aquí ven estos colegas de la Argentina. El informe tiene 5 capítulos centrales, en donde en el primero se hace una reflexión sobre qué es el valor de la innovación farmacéutica, y se comienza tratando un tema muy espinoso y muy complejo, que es cómo se define la innovación y cuáles son los distintos marcos conceptuales para poder definir esta innovación, y cuáles son los distintos aspectos de la innovación farmacéutica que aportan valor al sistema y también a la sociedad. Otro de los aspectos clave de la industria farmacéutica en cualquier país del mundo es que es una industria que genera un alto valor añadido, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del empleo y de la inversión en I+D que genera en un país. Por eso el capítulo 2 se concentra en lo que sería la contribución económica de la industria farmacéutica. El motivo o el leitmotiv esencial que tiene la innovación en salud es precisamente mejorar la salud de la población en términos de morbilidad y en términos de mortalidad, es decir, aumentar la esperanza de vida y la calidad de vida. Por eso, en el apartado 3 nos centramos en todos los casos en los que los medicamentos contribuyen a mejorar estos aspectos. Ahora, no solamente los medicamentos consiguen mejorar los resultados en salud de la población, sino que en muchos casos lo que van a generar son ahorros de costes directos, es decir, de otros recursos sanitarios, como bien conocen ustedes, y también de ahorros en aspectos indirectos, como puede ser la productividad
contribución a la productividad del país, o reducción en los que son los cuidados informales, que son los costes directos no sanitarios. Y el último capítulo del informe se centra en algo que es fundamental en Argentina, que son los aspectos regulatorios relacionados con la innovación. Déjenme que les destaque ya por último un aspecto que creemos que es fundamental precisamente también para ustedes, para que puedan ver cuál es la filosofía del libro. Cada cita que se introduce en el libro, cada evidencia, viene complementada con una ficha resumen en donde se presenta el artículo o la publicación donde se ha extraído esa evidencia y una visión crítica de la misma y un acceso a esa información para que puedan ver todo el mundo de dónde se han sacado los datos y cómo se han contrastado la información. Para centrarlo, el informe baja a todas estas patologías en las que los medicamentos han tenido un claro papel en contribuir a la mejora en la salud y en el ahorro de costes. Y, como digo, al final nos centramos en 3 aspectos claves: contribución económica, valor clínico y ahorro de costes. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Muy amable, gracias Álvaro por tu ponencia, muy amable, muy claro, concreto. Vamos a dar paso ahora a Alejandro Poli, quizás conocido por muchos de ustedes. Alejandro es director de salud de KM. Alejandro Poli es contador público de la Universidad de Buenos Aires, ha realizado seminarios de especialización en el sector de la salud. Actualmente se desempeña como director del área de salud de KM y anteriormente, se ha desempeñado como director general del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires y como director general del Instituto Cardiovascular también de Buenos Aires. También fue gerente de la división de auditoría de Arthur Andersen. Nos va a hablar acerca del valor de la innovación y el impacto económico. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Para mí es un verdadero placer poder presentar este informe que ha elaborado KM, o que ha solicitado KM, la Fundación Weber de España. Creo que hay muchas caras amigas y conocidos, así que les mando un saludo a todos. Y lo que les quería empezar a comentar sobre el valor de este informe, creo que Álvaro fue bastante claro en cómo se ha elaborado, las fuentes. Yo simplemente quiero destacar una palabra clave de este informe, que es la palabra valor, y el hecho de que estas múltiples perspectivas desde las cuales se ha encarado, creemos que no existían informes de este tipo en la Argentina, así que creemos que va a ser una contribución para todos los estudiosos del sector salud y del impacto de la innovación farmacéutica. Permítanme presentarles rápidamente qué es KM. KM es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y representamos a empresas farmacéuticas y biotecnológicas que desarrollan medicamentos innovadores. Nosotros nos gusta decir que somos los laboratorios de innovación. Fue fundada en 1925, con casi un siglo de historia, por eso es la entidad pionera, como ustedes ven en el gráfico, de la industria farmacéutica, no solo en la Argentina, sino también en América Latina. Actualmente, KM está integrada por 42 socios de laboratorios de innovación de primer nivel internacional, como ustedes pueden observar en esta pantalla, cuyo compromiso desde su fundación ha estado al servicio del país. KM, y los laboratorios de KM, a pesar de todas las crisis y de todos los problemas que ha habido en la Argentina, siempre han apostado al futuro y siempre con un objetivo central que creo compartimos todos en este evento, que es contribuir a la salud y a la calidad de vida de las personas. Antes de ir para ir ingresando en el informe, vamos a ver un breve pantallazo de qué significa la innovación farmacéutica en este ámbito. La innovación farmacéutica está dentro del mismo contexto global que enfrenta grandes desafíos para el sector de la salud. Todos conocemos estos problemas, pero al mismo tiempo también podemos ver los beneficios que hemos tenido. Hay dos tensiones en este gráfico entre las aspiraciones de la población que desean que se siga mejorando la calidad de vida, la expectativa de vida, que se sigan encontrando curas para enfermedades incurables que hoy son crónicas,
Pero todo esto se ha logrado con enormes esfuerzos de inversión, que son crecientes, no solamente en medicamentos, sino en tecnologías que la medicina aporta con su crecimiento exponencial en los últimos años. Estas dos tensiones entre los deseos de la población y las inversiones necesarias convergen en los problemas de sostenibilidad de los sistemas de salud que enfrentan todos los países del mundo y por lo mismo la Argentina. Esto ustedes lo conocen perfectamente y lo vamos a ir hablando a lo largo del informe. Finalmente, la pandemia del COVID-19 nos da una prueba casi online de lo que significa la innovación. Hemos todos viendo la presión que existe de la opinión pública, de los gobiernos, para el desarrollo de una vacuna que permita controlar esta pandemia que ha sido tan dañina para el mundo. Pero si no hubiera habido una infraestructura de laboratorios con experiencia, con recursos, si no hubiera habido apoyo del sector público, de las universidades, para un trabajo en conjunto entre el sector público y privado, probablemente no se podía estar enfrentando la búsqueda de una solución para esta pandemia con tan breves plazos y generando tantas expectativas en la población. Ingresando un poquito de lleno en lo que es la innovación, en este gráfico pretendemos demostrar que es un proceso largo, costoso y de riesgo. Quiero resaltar estas tres palabras porque las tres son muy relevantes. Desde que una molécula empieza en su periodo de investigación básica hasta que llega finalmente a un paciente, hay un promedio de años que lleva este proceso entre 9 y 15 años. Es un proceso muy largo. Como se ve en el gráfico, una de cada 10.000 moléculas finalmente llega a ser aprobada por la agencia regulatoria y a ser comercializada. Las demás etapas ustedes la conocen, los ensayos clínicos son las etapas donde empiezan a intervenir los médicos y las instituciones médicas, que ya lo vamos a ver. Por supuesto, la cara de este largo proceso es los niveles de inversión crecientes que se necesitan para obtener una nueva molécula. En el año 1979 eran necesarios aproximadamente 200 millones de dólares para una molécula. Hoy estamos hablando de cifras que superan los 2.500 millones de dólares para el desarrollo. Con este mismo problema se combina lo que vamos a ver en el próximo slide, las tasas de éxito que están teniendo las empresas farmacéuticas y que se han ido reduciendo en los últimos años. Hoy solo una de cada 5 moléculas comercializadas logran recuperar los costos asociados a la investigación. Es decir, una sola de cada 5 repaga la inversión inicial. Al mismo tiempo, ustedes ven cómo crece la curva de inversiones de millones de euros, pero las cantidades de moléculas que son autorizadas por los entes regulatorios del mundo han ido disminuyendo. En este momento se estiman que hay 50 medicamentos nuevos aprobados por año, con lo cual la tasa de éxito de todo el proceso de investigación es de menos de 1%. Yo te escribo la semana que viene. Habiendo visto este breve pantallazo de lo que es la innovación farmacéutica, vamos a ingresar ahora en el contenido del informe. Como muy bien lo presentó Álvaro Hidalgo, el informe recorre una cantidad de perspectivas que vamos a empezar a ver de aquí en más. Por un lado tenemos el valor que aporta la parte económica, después tenemos para los pacientes los resultados en salud y el valor que ha aportado la innovación a la calidad de vida y a la expectativa de vida. Vamos a ver otro capítulo con los ahorros directos e indirectos que le generan los medicamentos innovadores al sistema sanitario y finalmente los beneficios que recibe la sociedad porque consigue que haya. Pasamos a la siguiente. Para ver el impacto económico que generan los medicamentos innovadores, nos vamos a basar en estadísticas y cifras de nuestra Cámara y de los asociados de nuestra Cámara. Los laboratorios que forman parte de KM generan 11.300 empleos de altos salarios y de alta calidad, donde su característica central es la igualdad de géneros. Prácticamente el 50% de los cargos directivos y gerenciales y del resto de la nómina en general son ocupados por mujeres. En investigación y desarrollo en particular, el 71% de las personas dedicadas a esta área son mujeres. También tenemos un elevado grado de calificación
en nuestro personal, casi el 50% de las personas que trabajan en los laboratorios de KM son universitarios. Y al mismo tiempo, por su compromiso con la responsabilidad social empresaria, los laboratorios de KM promueven la inserción laboral de personas con discapacidades y de que de esta manera hacen un aporte a la integración de estas personas. Vamos a pasar ahora a un capítulo central de este informe y de lo que aportan los laboratorios de KM en la economía argentina, que es la investigación y desarrollo. Todos los que están acá conocen perfectamente, porque muchas de las instituciones que ustedes representan dedican esfuerzos a investigación y desarrollo, que la Argentina tiene enormes ventajas competitivas para este capítulo. Tenemos excelentes médicos, prestigiosas instituciones sanitarias, tenemos organismos reguladores muy modernos y al mismo tiempo una ventaja competitiva en costos. Todo esto hace que los laboratorios de KM apuesten siempre a la Argentina para sus protocolos de desarrollo. Un dato relevante que quiero recalcar es que el 27% de la inversión total que se hace en investigación y desarrollo en la Argentina corresponde a asociados de KM. Quiero resaltar el número, 27% del total, siendo el sector número 1 en este sentido. Como un dato relevante, en el año 2018 se invirtieron 276 millones de dólares, que en ese momento representaban aproximadamente el 1,1% del total mundial. En años anteriores esa cifra se había duplicado y creemos que con este potencial que tiene Argentina debería multiplicarse por 2 o 3 veces sin ningún inconveniente. El segundo dato relevante que queremos comunicar es que nuestros laboratorios generan el 98% de los protocolos de investigación que aprueba la ADMAT. O sea, prácticamente la mayor parte de la investigación y desarrollo que se hace en la Argentina en esta área corresponde a laboratorios de KM. Desde el punto de vista del valor económico, les vamos a dar algunas cifras de qué representan para el mercado argentino. Nuestros laboratorios tienen unas ventas anuales promedio de 4.700 millones de dólares, con un elevado valor agregado en la economía nacional, y lo más importante es que generan exportaciones por 555 millones de dólares y que podrían seguir creciendo por encima de sectores tradicionales como el avícola, el tabacalero o el azucarero. Esto mismo se refleja en las cifras de aportes que hacemos en impuestos. Los laboratorios de KM han aportado y han contribuido a la FIP con casi 1.000 millones de dólares, con una característica que es el elevado porcentaje de carga impositiva que tienen, muy superior a la media argentina, que está en un 31%. Resumiendo todo este capítulo, que hemos recorrido muy brevemente, aquí vemos los principales indicadores de valor económico que aportan los laboratorios de KM. Tenemos un elevado número de personas con igualdad de género y estudios universitarios, aportamos ingentes recursos a la FIP, tenemos exportaciones muy significativas, somos líderes en investigación y desarrollo y además damos empleo de calidad y para el desarrollo de muchísimos profesionales jóvenes en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, muy amable. Les pido por favor a todos los participantes que estén silenciados porque se ha filtrado ahí algún sonido. Y también les quiero pedir que se identifiquen con nombre en el chat para después poder formular las preguntas y saber quién la está realizando. Vamos a darle paso a Natalia Gandolfi en el capítulo sobre resultados en salud. Natalia Gandolfi es gerente de acceso de KM, además es licenciada en comercialización y máster en dirección estratégica de negocios. Cuenta con una amplia trayectoria en liderazgo en áreas comerciales y de marketing en diversas empresas multinacionales. Además, actualmente se desempeña, como dijimos recién, como gerente de acceso de KM. Natalia. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por el interés en el informe. A continuación vamos a ver un breve resumen del capítulo 3. Continuando con el concepto de considerar el valor desde múltiples perspectivas que expuso tanto Alejandro como Álvaro, este capítulo presenta datos sobre la manera en la que los medicamentos innovadores generan valor en términos de mejoras en la salud.
Esta es sin lugar a duda la dimensión del valor de los medicamentos más difundida y valorada, tanto por pacientes, profesionales de la salud, como por el conjunto de la sociedad y el ecosistema de salud. El impacto de los medicamentos en la salud a nivel general se ve reflejado, por un lado, en la esperanza de vida, que en el caso de Argentina se incrementó un 18% desde 1960, llegando a casi 77 años en 2018. Algunos estudios atribuyen a los nuevos medicamentos una contribución del 40% en el incremento de la esperanza de vida. Otro indicador que nos da una idea del impacto de los medicamentos a nivel general es la disminución de la mortalidad, donde la introducción de los nuevos medicamentos han evitado cerca del 53% de las muertes prematuras entre 2000 y 2013 en más de 20 países. En un nivel más específico, el documento detalla muchos ejemplos del valor de los medicamentos innovadores, tecnologías y vacunas que en diversas patologías revolucionaron la práctica médica y tratamientos, dando lugar a mejoras excepcionales en la salud. Entre las innumerables investigaciones referenciadas en el informe, solo a modo de un pequeño resumen, vamos a recorrer algunos ejemplos de patologías en los cuales el valor del medicamento se ha hecho palpable de manera indiscutida. Por ejemplo, en el VIH-Sida, donde las drogas antirretrovirales han logrado reducir la mortalidad y cronificar la enfermedad a un punto tal que hoy en día la esperanza de vida de los pacientes tratados con estos medicamentos es muy similar a la de la población en general. O también la hepatitis C, donde los medicamentos innovadores han generado valor a través de tasas de cura por encima del 95%, prácticamente sin efectos adversos, lo que representa un antes y un después para la salud de los pacientes. En asma severo, el uso de medicamentos biológicos ha demostrado reducir notablemente la frecuencia y gravedad de los síntomas, disminuyendo así hospitalizaciones y urgencias. En patologías como el cáncer, los medicamentos innovadores demostraron contribuir de manera significativa con la reducción sostenida de la mortalidad por cáncer de mama. Otros estudios concluyen que el incremento de 3 años en la sobrevida de los pacientes es un beneficio que puede ser atribuido en un 86% a los medicamentos innovadores. En diabetes, los tratamientos innovadores han permitido mejoras en el control glucémico y el manejo de riesgos asociados, que se tradujeron en reducciones de más del 40% en hospitalizaciones por hipoglucemias y ISB asociadas a la diabetes. Según datos de Argentina, en el caso de la enfermedad cardiovascular, el 50% de las muertes evitadas son una consecuencia directa del valor terapéutico aportado por los medicamentos. Ya finalizando este breve resumen del contenido del capítulo de resultados en salud, presentamos algunos ejemplos más, como el de la esclerosis múltiple, donde los nuevos medicamentos aportan su valor, reduciendo en un 85% la posibilidad de una recaída. O el caso de las vacunas, que no solo han logrado erradicar y controlar numerosas enfermedades, sino que son las principales responsables de que cada año puedan prevenirse entre 2 y 3 millones de muertes a nivel mundial. Finalmente, llegamos al contexto actual en el que sin duda los medicamentos innovadores cobran un valor único frente a la pandemia por COVID-19, ya que la industria farmacéutica de innovación puso en marcha su estructura de investigación clínica en tiempo récord, uniendo esfuerzos con gobiernos e instituciones en busca de nuevas técnicas diagnósticas, tratamientos efectivos y, por supuesto, al servicio del desarrollo de una nueva vacuna que impida la transmisión de esta enfermedad. Es importante destacar aquí que entre las 10 vacunas que se encuentran en fase 3, hay 3 que están siendo desarrolladas por laboratorios asociados a KM. En conclusión, este capítulo del informe nos brinda información proveniente de la literatura disponible acerca de la manera en la que las innovaciones médicas y farmacéuticas han aportado su indiscutido valor
para impactar de manera positiva en la salud de los pacientes, cambiando radicalmente la vida de las sociedades modernas y permitiendo que vivamos más y mejor. Aquí tienen las citas que hemos referenciado en este capítulo, pero accediendo al informe van a poder encontrar más de 415 referencias de este capítulo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Natalia. Muy amable. Les recuerdo que está habilitado el chat vía Zoom para Rosario Medina para realizar algunas preguntas para las personas que están haciendo las ponencias. Es el turno ahora de presentar a Natalia Jorgensen, va a comentar acerca del ahorro de costos. Natalia es economista especializada en salud, actualmente se desempeña como consultora independiente en temas relacionados con priorización explícita de intervenciones sanitarias y evaluación económica del BID y otras instituciones. Anteriormente se ha desempeñado como subgerente de evaluación de costos en la Superintendencia de Servicios de Salud y como gerente de medicamentos de PAMI. Además, bueno, Natalia es una gran conocida aquí en KM y una persona muy apreciada. Natalia, te escuchamos. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los miembros de KM por la invitación a participar en este evento, a Álvaro también por permitirme comentar los resultados del capítulo de ahorro en costos directos e indirectos de los medicamentos. Este capítulo lo trabajamos conjuntamente un grupo de investigadores locales, entre los que estaban Pablo Macam, Juan Pablo de Namiel, Manuel Arroba, también colaboró con nosotros Esteban Liftich y todo el equipo de investigación de la Fundación Weber. Como decía recién Natalia, los resultados en salud son el valor, digamos, principalmente estudiado cuando se analizan las innovaciones terapéuticas y las innovaciones en medicamentos. La innovación que le podemos decir que induce mejoras en gestión de las distintas enfermedades, probablemente sea un área que haya tenido menos difusión, incluso respecto a las publicaciones que hay en la materia. ¿Qué quiero decir con esto? La innovación terapéutica y en la innovación en medicamentos, y si no veamos lo que está sucediendo con el COVID-19, induce una mayor eficacia en la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades. Esto, digamos, puede inducir reducción de costos, tanto directos, por un cambio en el mix, y en los costos también indirectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Nos referimos a lo que le llamamos efecto compensatorio. Este mayor costo que se observa o que, digamos, que tenemos que afrontar, este mayor costo de adquisición de estas innovaciones, ¿en qué medida son compensados parcial o totalmente por menores costos en, digamos, otros segmentos del gasto sanitario? Como pueden ser hospitalizaciones, rehospitalizaciones, visitas médicas, asistencia en el domicilio y otras que están pudiendo ver ahí. Es decir, ¿podemos estas innovaciones generar mayor eficiencia en la gestión integral de las patologías? Sí o no. Por otro lado, hay otros costos, que son los costos indirectos. Los costos indirectos se miden cuando la perspectiva de análisis es la perspectiva social. Y fíjense lo que está pasando hoy con el COVID-19. Esperaríamos todos tener pronto una vacuna, y los costos indirectos que vendría a reducir esa vacuna es el gran impacto que tiene, digamos, la forma actual, digamos, de llevar adelante esta patología, que es principalmente con la cuarentena. Esta cuarentena genera unas pérdidas de productividad que, digamos, son muy significativas. Una vacuna, digamos, lo que viene a compensar es, en estos términos, van a ser esta reducción de costos indirectos. Con lo cual, impacta en la mejora en la gestión, o podría impactar en la mejora en la gestión, y también en lo que es la productividad
y de la economía. ¿Esto siempre se da? No, no siempre se da. Tienen que darse determinadas condiciones para que esto se dé. Pero es uno de los aspectos a considerar. ¿Qué hicimos en este capítulo? Revisamos para América Latina la literatura que pudiera o estuviera midiendo estos efectos. Lo analizamos tanto para enfermedades crónicas como para enfermedades infecciosas, y revisamos más de 100 artículos que luego, digamos, hicimos un tamizaje de los mismos con criterios de inclusión y exclusión, pasamos así algo más de 50, y luego finalmente quedaron en el capítulo 25 artículos, que son los que van a ver al final del capítulo en la literatura, y que tienen las fichas además que hoy comentaba Álvaro. Para ponerles algunos ejemplos de lo que encontramos, una patología de alta prevalencia y que tiene un impacto muy significativo en los presupuestos es la diabetes. Hay 5 estudios para Argentina, realizados por el equipo de Gagliardino, también Joaquín Caporale ha estado en esos trabajos, estos trabajos están publicados. Ellos primero lo que muestran es el gran impacto que tiene la diabetes y cuál es el costo de las hospitalizaciones en ese gasto global que tiene el costo de atención de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y también el impacto que tiene sobre enfermedades cardiovasculares y hospitalizaciones y rehospitalizaciones. Posteriormente, cuando a partir de esos artículos uno observa este impacto sobre el gasto en medicamentos, posteriormente los artículos, Romy, la siguiente, hay artículos que muestran concatenados a partir de simulaciones cómo la introducción, ¿sí?, de medicamentos y la mejora en la adherencia a los tratamientos en diabetes de tipo 2 y el uso de la medicación que corresponda en los pacientes a los cuales le corresponde esa medicación, puede inducir una reducción tanto en hospitalizaciones como en rehospitalizaciones. Acá Joaquín, mediante este método de simulación, estudia que aproximadamente el 14% de las hospitalizaciones podrían reducirse y el 44% de las rehospitalizaciones. Y además generando una reducción en el costo de cada uno de los eventos de hospitalización, ¿sí? O sea, en ese estudio muestra que aproximadamente el ahorro potencial de un paciente que haya sido correctamente tratado con los medicamentos que debería asociados en cada uno de esos momentos, tendría un ahorro potencial de $2.326 por año, lo cual no es menor, ¿no? Lo mismo uno puede encontrar si analiza enfermedades cardiovasculares y en qué medida, digamos, los tratamientos relacionados con la hiperglucemia y los factores de riesgo de cardiovascular puede reducir estas hospitalizaciones, esta menor hospitalización, estos menores días de estancia mejoran, digamos, hacen más eficiente el tratamiento global de la enfermedad. Siguiente. Uno puede también ver esto en cáncer y en cardiovascular. Hemos tratado de ponerles distintos ejemplos. El ejemplo que les traemos en cáncer es con respecto a la utilización de biomarcadores, ¿no? O sea, lo que son las terapias dirigidas, identificar aquel grupo que es más, que con mayor alta probabilidad, o cuál es el grupo que se va a beneficiar de ese medicamento con respecto a tratar un medicamento que trate a toda la población, también puede inducir ahorro de costos, una mayor eficiencia en la gestión de las enfermedades. Acá este estudio para Brasil estima, digamos, que la incorporación del RAS en el cáncer colorectal metastásico y aplicar una terapia dirigida podría ahorrar 5,8 millones de dólares en un tiempo de 5 años. Por otro lado, también lo que se ha analizado, hay un estudio para Colombia muy interesante, que lo que hace es analizar y comparar las guías de práctica clínica, digamos, antes y después de la inclusión de determinados medicamentos en
guías relacionados con los IECA y los BRAV, y lo que también muestran es una reducción anual en las complicaciones cardiovasculares y cómo eso impacta también en los costos. Siguiente. Encontramos también para esclerosis múltiple, terapias que comparan en primera línea la introducción en Colombia de fingolimod versus interferón beta-1A, y ahí también lo que muestran y demuestran es, este impacto presupuestario favorable a la introducción de fingolimod. Otro estudio para Costa Rica que lo que hace es, lo estudia en segunda línea, ¿sí? Pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente activa, y lo que hacen es estudiar el alemtuzumab en segunda línea en comparación con el natalizumab y el fingolimod, y también encuentran un impacto presupuestario favorable. Siguiente. Y hasta acá lo que son los ejemplos para enfermedades crónicas. Ahora voy a avanzar en lo que son las vacunas y las enfermedades infecciosas, pero lo que me parece importante recalcar con respecto a estos estudios es que muchas veces pensamos que la mera incorporación de terapias innovadoras va a indefectiblemente aumentar en el corto, mediano y largo plazo los costos de tratamiento. Esto lo que demuestra es que no necesariamente es así. Cuando uno hace los estudios de impacto presupuestario, tiene que tener en cuenta no solamente el costo de adquisición de la medicación, sino también los costos asociados con respecto a lo que es el tratamiento integral de esa patología. Y ahí sí identificar realmente cuál es el costo adicional en el tiempo y en valores actuales que esa introducción de ese medicamento genera. Hay que mirarlo de manera integral y no únicamente como los costos de adquisición. Esto es con el diario del lunes lo que les estamos contando. La realidad es que esto, digamos, para poder con el diario del lunes encontrar luego este tipo de evidencia es necesario avanzar y en el momento que se toman las decisiones poder realizar y poder proyectar este tipo de análisis. ¿Qué ha pasado con otro tipo de patologías? Bien, y ya mirando no solamente los costos directos, sino también los costos indirectos. Recuerden que los costos indirectos son las pérdidas de productividad. El ejemplo más claro, que no está puesto en el informe porque fue pre-COVID, es el COVID. O sea, una caída del PIB de este año que va a ser superior al 10% seguro. Con lo cual, la aparición de una vacuna reduciría esos costos indirectos. Pero acá otro ejemplo que es para Argentina, que es el Chagas. El Chagas genera pérdidas de productividad aproximadamente en el orden de los 1.500 millones de dólares. Y, digamos, el valor presente neto de los costos de tratamiento aproximadamente 3.800 millones de dólares. Si la medicación para cortar o para interrumpir, sobre todo la transmisión vertical, ¿sí? y en pacientes y en niños podría realmente dar tanto beneficios en salud como, digamos, ahorros en costos en pocos años, tanto desde la perspectiva del financiador como desde la perspectiva social. Siguiente. Luego también, ¿qué miramos? Miramos aspectos relacionados con la adherencia. Y acá, digamos, me voy a detener únicamente en uno, que es en el de asma, pero también esto es válido para diabetes y también allí tienen las referencias. La adherencia a los tratamientos, y esto ¿qué quiere decir? Está asociado también a nuevas formas de administración de los medicamentos, ¿no? Que cada vez también sean, digamos, más sencillas para los pacientes y que impliquen una posibilidad de mejor adherencia con lo que eso implica, ¿no? Acá, en términos de pérdidas de productividad para el asma, fíjense que un paciente bien controlado, el costo promedio, digamos, en días perdidos en escuelas o trabajos son de $12 por año por paciente bien controlado y sube a 2.600 por paciente que no esté controlado.
con lo cual la adherencia es fundamental en los tratamientos, ya también lo plantea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todas las intervenciones que puedan eliminar las barreras e inducir en los tratamientos, es fundamental que se avance en ellas. Y para sintetizar, digamos, los mayores costos de adquisición que traen aparejadas las terapias innovadoras pueden, digamos, verse compensados o parcialmente compensados con disminuciones en costos sanitarios directos. A esto es lo que le llamamos offset effect o efecto compensación, y hay demostración de esto tanto a nivel mundial como a nivel local. Acá también, digamos, hay otros costos que hay que medir cuando uno toma una perspectiva social, digamos que son los costos indirectos, y son las pérdidas de productividad laboral asociadas muchas veces a determinadas patologías crónicas que inciden fuertemente en la discapacidad. Hemos visto, digamos, por ejemplo, la artritis reumatoidea, los medicamentos para la artritis reumatoidea, lo que han impactado sobre las mejoras en productividad laboral y calidad de vida de las personas que la sufren, pensando 15, 20 años atrás, antes de la aparición de adalimumab y lo que es hoy, y hacia dónde vamos con nuevas terapias como son los JAKs, que son terapias orales. Con lo cual, el impacto que tiene esto sobre la productividad laboral es grande. Y por otro lado, tenemos evidencia local. A nivel de Argentina la evidencia es aún poca, hay pocas publicaciones. Hay más publicaciones y de mayor calidad para otros países de América Latina, eso también lo hemos visto, digamos, pero no obstante, cada vez lo que vemos es que se están realizando más estudios y se tiene más información para poder tomar decisiones informadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, muy amable. Antes de dar paso a las conclusiones a cargo de Alejandro Poli, les recuerdo que está abierto el chat de Zoom de Rosario Medina para comenzar. Ya han comenzado a formularse preguntas para las personas aquí en las ponencias. Bueno, ahora sí es el turno de Alejandro Poli para dar conclusión a esta charla. Alejandro. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho una rápida recorrida por los principales capítulos que tiene este informe sobre lo que aportan como valor social los medicamentos. No quiero ser reiterativo porque lo hemos visto con algún detalle. Creo que el informe tiene mucho más información de la que pudimos presentar en este breve pantallazo. Hemos visto que la palabra valor es una palabra esencial y central en toda esta investigación. Vemos cómo los medicamentos innovadores generan valor económico, generan valor en términos de calidad de vida y expectativa de vida para los pacientes, generan ahorros en costos sanitarios, en tanto indirectos como directos. Hemos dicho muy claramente lo que significa el impacto tremendo de una pandemia como el COVID-19 para la economía global y cómo se podría eso mejorar drásticamente en la medida que los esfuerzos que se están realizando generen una vacuna. Y en definitiva lo que estamos hablando es un poco de lo que hoy se llama la economía del conocimiento. O sea, hoy en día, donde Argentina tiene amplias ventajas competitivas, la economía del conocimiento es la economía del futuro, es la economía de alto valor agregado, de investigación, de recursos formados de primer nivel, de investigadores, de científicos, de médicos, de instituciones prestigiosas que cumplen con los mayores estándares de calidad a nivel internacional. Todo este background que tiene Argentina y que ha permitido que la población argentina en general haya podido acceder a las mejores innovaciones terapéuticas, no solamente en medicamentos, sino en prácticas médicas, en nuevos procedimientos médicos y quirúrgicos, que muchos de los que hemos participado y hemos tenido la fortuna de participar en instituciones médicas argentinas, hemos podido ver cómo Argentina está a la par de las mejores innovaciones en el mundo. O sea, esto obviamente tiene un capítulo final, que es el impacto en costos y el impacto en la sustentabilidad del sistema, que en otras partes quizás está un poco más resuelto. O sea, en la medida que existen agencias de evaluación de tecnología que hacen un exhaustivo análisis de las terapias que ingresan al sistema, o que existen sistemas nacionales con los cuales
le garantizan un acceso equitativo a toda la población. En la Argentina, nuestro sistema fragmentado a veces no logra que ese acceso sea tan equitativo. Creo que todos los que estamos acá hemos trabajado y hemos presentado informes muchas veces de cómo deberíamos tomar soluciones en conjunto entre el sector público y privado para apuntar a esta sustentabilidad. La innovación sabemos que va a seguir llegando, no se puede detener. Sabemos que de los medicamentos sintéticos se pasó a los biológicos, después aparecieron los anticuerpos monoclonales, hoy estamos hablando de terapias avanzadas, terapias génicas, que van a revolucionar la medicina y la calidad de vida de los pacientes, pero que también necesitan ser financiadas, y para eso el compromiso de KM ha sido el de siempre. Estamos en el país, vamos a apostar al futuro, vamos a seguir desarrollando medicamentos innovadores y sobre todo queremos participar en el debate, un debate necesario e impostergable para que el sistema sea sustentable y para que los esfuerzos sean en conjunto del sector público y privado. No me quiero extender más porque queremos dar un espacio para preguntas, así que les agradecemos a todos su participación hasta aquí y ahora, bueno, vamos a tener un pequeño espacio de preguntas. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Gracias, Alejandro, muy amable por las conclusiones. Ya que estás con el motor caliente, por así decirlo, te vamos a hacer la primera pregunta con respecto a cómo se ubica la Argentina en cuanto a acceso a la innovación comparado con otros países a nivel global. Bueno, si hablamos a nivel global, creo que tenemos que separar un poco lo que es nivel global y lo que es el nivel regional. Indudablemente, como yo decía, históricamente la Argentina ha tenido amplio acceso a la innovación. Los pacientes, tanto en los sectores públicos como privados, han tenido un acceso fluido a la innovación. Hay momentos en que esos procesos se demoran un poco más, pero en general, si comparamos con otros países de la región, Argentina siempre ha sido líder en cuanto al acceso. Quizás si nos comparamos con algunos otros países desarrollados, en algunos momentos se producen algunas demoras, pero en general yo creo que podemos concluir que el acceso a la innovación en la Argentina ha sido siempre fluido y ha estado al alcance de los pacientes. Una pregunta para Álvaro Hidalgo. Hemos visto muchas cifras en el informe presentado que llaman la atención. Álvaro, ¿pueden dar detalles de la metodología de las investigaciones referidas? Bueno, no podría dar detalle de las metodologías porque tendríamos que estar mucho tiempo, porque cada metodología es la que los autores del artículo que se ha referenciado han utilizado. En términos, lo que nosotros hemos hecho, y es lo importante, es de esa búsqueda de información, seleccionar aquellos trabajos que desde nuestro punto de vista tienen una metodología adecuada y contrastable. Por lo tanto, hay estudios que utilizan una metodología para calcular el ahorro, por ejemplo, en tipos de costes directos e indirectos, porque puede haber distintos enfoques, el método del capital humano, el método de sustitución. Bueno, pues todo esto es precisamente para aquella persona que quiere saber cómo se ha sacado el dato, para lo que están las fichas en el informe, para que cualquier duda se pueda referenciar a la fuente, y nosotros lo que hemos hecho, los autores ha sido, y el equipo de la Fundación Weber, dirigido por Nego Zozoya, es precisamente contrastar que todo el material que se utiliza en el libro tiene una metodología adecuada desde el punto de vista científico. Bien. Muchísimas gracias, Álvaro. Hay una pregunta para Natalia Jorgensen. Dice que el impacto del medicamento en la salud claramente notable. Lo que preocupa es la accesibilidad a los mismos, especialmente en un sistema de salud como el argentino tan fragmentado. ¿Se puede mejorar ese aspecto y de qué manera? Sí, se puede mejorar. Definitivamente se puede mejorar. Y las maneras son varias. Primero, o sea, lo que nosotros observamos es que tenemos priorización implícita, ¿sí? O sea, tenemos una cobertura nominal muy amplia, pero luego hay muchas barreras relacionadas con el acceso, desde, digamos,
barreras financieras, barreras dentro del sistema de salud, barreras relacionadas con delays en los tiempos, visados, temas administrativos, y hay grandes diferencias por subsector, con lo cual hay que trabajar dentro del sistema de salud en la mejora, digamos, del acceso para identificando, o sea, estos 6 grupos de barreras que hay para mejorar la accesibilidad, que viene por el precio, pero también otras barreras que tenemos que no son menores. Perfecto, muchísimas gracias, Natalia. Tenemos otra pregunta para Álvaro. Vemos muchos medicamentos innovadores con alto impacto terapéutico en enfermedades poco frecuentes, que también en muchos casos tienen un altísimo costo a nivel inicial del tratamiento. ¿Cómo se aborda este tema en España? Bien, es cierto que lo que sucede es que el coste por paciente es muy elevado, pero debido a la baja prevalencia que tienen estos medicamentos, el impacto presupuestario es reducido. Es cierto que como cada vez hay más medicamentos ultra raros o raros, el impacto acumulado termina siendo importante. ¿Cómo se aborda en España? En España tenemos una estrategia nacional sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, y los criterios de financiación que se aplican son con disponibilidades a pagar por este tipo de medicamentos mucho más alto. Y recientemente lo que se está implantando en España, y esto es desde hace 2 años, es algo que creo que es fundamental en estos medicamentos, y yo diría que en casi todos los medicamentos de alto impacto, que es la evaluación de sus resultados en práctica clínica real. Entonces, esto se hace mediante la introducción en un sistema creado por el Ministerio que se llama ValterMed, donde los acuerdos de precio y financiación están sujetos a acuerdos de riesgo compartido en función de la obtención de ciertos resultados en salud, pues se financia una parte del medicamento o no se financia. Por lo tanto, con monitorización en práctica clínica real, a través de una plataforma del Ministerio de Salud español. Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Hay una pregunta de Alejandro Regueiro para Natalia Jorgensen, que dice lo siguiente: el driver principal del creciente costo de la innovación en salud es sin duda el precio de los nuevos medicamentos biológicos. Solo como ejemplo reciente y tomando en cuenta que se difundió en varios sitios web, ¿qué comentario amerita que, por ejemplo, el Remdesivir tendría un costo de producción de $10 y el precio de adquisición sería aproximadamente de $3.000? Natalia. A ver, totalmente de acuerdo con Ale. Los precios de los medicamentos tienen que empezar a reflejar el verdadero valor que aportan esos medicamentos. Ya no necesariamente hablamos relacionándolos con los costos de producción, porque, ¿qué quiere decir? Esos costos de producción lo que hacen es, el costo de producción de muchos de los medicamentos serían relativamente bajos. De los biológicos no tanto, pero si habláramos de medicamentos de síntesis química, el costo marginal es muy bajo. Y eso es así, y ese diferencial es muy significativo. La pregunta creo que es, ¿cuál es el valor que aporta ese medicamento en esa sociedad y principalmente en términos de años de vida ajustados por discapacidad? Esa me parece que es la pregunta que hay que contestar. Hay que asociar el precio al valor que aporta. Y para esto están todos los estudios que nosotros no hacemos en Argentina, que son los estudios de valor, de costo-efectividad, ni de costo-utilidad, y que tenemos que empezar a mirar. Si me permiten intervenir, disculpen un segundo, es que precisamente nosotros estamos trabajando con Gilead para presentar el dossier de valor del medicamento al Ministerio de Salud español, y ahí lo que estamos viendo claramente es la contribución que tiene el medicamento en términos no solamente de ahorros de estancia hospitalaria, sino en términos de evitar pacientes que llegan a UCI, y estamos calculando un importante
efecto en la reducción de la mortalidad. Por lo tanto, como bien decía Natalia, lo importante es el valor que esto aporta siendo un medicamento que genera capacidad, permite dar capacidad a los hospitales porque hay muchos menos pacientes que ingresan en UCI y esto en una situación como la actual es fundamental y es lo que estamos calculando ahora precisamente para discutirlo con el Ministerio de Salud español. Los escucho, si alguien quiere hacer un aporte luego, me parece interesante con respecto a este producto. Pregunta Luis María de Grossi, una pregunta para Alejandro Poli. A criterio de ustedes, ¿quién debe financiar los medicamentos de alto costo? ¿Cómo se hace para alcanzar a ver el efecto compensatorio en medicamentos, por ejemplo, como Nusinersen, etcétera, etcétera, etcétera? Alejandro. Bueno, algo se comentó recién, creo que tenemos que separar a distintos tipos de medicamentos, distintos tipos de patologías, como bien se decía recién, en enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, donde la prevalencia es baja. Ustedes vieron las enormes inversiones que hay que realizar para desarrollar una molécula cuando las poblaciones son bajas. Esto genera algunas tensiones desde el punto de vista económicas. Inclusive se está notando ahora con lo que pasa con el COVID. Se están produciendo vacunas a riesgo de que finalmente no puedan ser nunca utilizadas. O sea, son todas inversiones de riesgo que pueden terminar después siendo desechadas. O que de todas las vacunas que queden algunas mejores que otras. De todas maneras, el sistema, hay propuestas creativas para el acceso a este tipo de medicamentos que otros países del mundo han generado. Existen sistemas nacionales de salud, como decíamos, que como muy bien explicaba Álvaro, que estudian seriamente la problemática del valor y ofrecen soluciones basadas después en los resultados. Existen fondos que se generan, por ejemplo, en países limítrofes nuestros, donde se contribuye a un fondo, tanto pueden ser aportes del sector público y del sector privado, de manera que estos medicamentos sean financiados por este tipo de fondos. Hay que buscar alternativas adecuadas para la estructura argentina, para este sistema fragmentado que tenemos, y como decíamos, KM quiere contribuir a este debate y a buscar estas soluciones. Bien. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a otra pregunta que la formula Daniel Ricchione con su Pharma, y dice, dirigida a Álvaro, y dice así: la adherencia al tratamiento es fundamental para obtener resultados positivos en medicamentos. ¿El informe contempla la participación de las farmacias ambulatorias y hospitalarias en el seguimiento terapéutico de los pacientes, principalmente en enfermedades crónicas, cuya adherencia del paciente y educación en el buen uso del medicamento transforma a la vida real los resultados de los estudios clínicos? ¿Se comprendió? Sí, se comprendió perfectamente. Ahora mismo no recuerdo si en alguna de las referencias que se utiliza se pone el ejemplo de la farmacia comunitaria, pero es cierto que, de hecho, comparto totalmente la visión de que es fundamental la adherencia al tratamiento. Si los pacientes no son adherentes al tratamiento, pues el efecto del medicamento no funciona, y esto se consigue con muchas herramientas, educación para los profesionales, para los pacientes y, como no, con el papel activo de la farmacia comunitaria. En este sentido, nosotros hemos terminado un trabajo para PROAFA, que es del Colegio de Oficinas de Farmacia de España, en el que ponemos de manifiesto el papel que tienen las oficinas de farmacia comunitaria dentro de los sistemas de salud como unos elementos capacitantes para generar incrementos en los resultados de salud y tener una prestación sanitaria más eficiente. Por lo tanto, efectivamente, comparto el comentario que acaban de realizar. Bien, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles en nombre de KM y en el medio propio la participación de todos ustedes. Creo en lo personal que es un momento histórico el que estamos viviendo y una oportunidad enorme para la industria de innovación, industria farmacéutica, donde el mundo entero tiene los ojos puestos en ella y esperando
de alguna manera, una terapia adecuada o una vacuna que nos permita realizar una prevención primaria a esta pandemia que nos tiene a todo el mundo, por supuesto, en jaque. Les mandamos un gran abrazo a todos, nuevamente gracias por participar y agradezco a AKM la oportunidad de estar aquí conversando con todos ustedes y al panel por la exposición. Muy amables, que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.